Bueno, bienvenidos a todos al noveno Congreso de Interfaces Virtual de la edición 2021. Vamos a dar ahora comienzo a la comisión 5A, que es de Pedagogía e Investigación. Mi nombre es Esteban Maioli, soy docente de la universidad y además también voy a estar presentando junto a ustedes el resultado de una investigación a través de este espacio. Les cuento un poco, el Congreso Interfaces es un espacio en el que los protagonistas de la comunidad educativa, tanto de América Latina como de España, comparten experiencias pedagógicas significativas, también somos capaces de intercambiar vivencias, validamos algunos proyectos y también consolidamos estrategias. Este año, la verdad es que nuestro Congreso cuenta con una gran cantidad de ponencias, estimamos más o menos 340 ponencias, que se van a distribuir a lo largo de 33 comisiones en vivo, de las cuales una es la que estamos participando. Seguramente todos estos ya lo saben, pero bueno, se los vuelvo a contar. La presentación de las ponencias es realmente breve, hay que ser lo más sintético posible. Después ustedes todos saben, las ponencias se van a compartir en documentos que incluso si alguno de nosotros estamos interesados en poder conocer más sobre lo que vamos a presentar, después podemos generar un intercambio de correos electrónicos y demás como para seguir manteniendo el contacto. Recuerden, cada ponencia vamos a tener 5 minutos, contamos con la asistencia de María Paz, que nos va a estar contando, así que estemos atentos al espacio del chat. Cuando quede un minutito, ella nos va a avisar, como para poder redondear la idea. Es poquito el tiempo, por ello hay que ser lo más preciso posible, porque luego de que todos nosotros presentemos las ponencias, lo que vamos a hacer es habilitar un espacio de intercambio, de dudas, de preguntas, de conversación y de discusión. Y luego vamos a dar por finalizado el trabajo de la comisión y vamos a informar cuáles son las comisiones próximas, en el caso de que deseemos participar de alguna de ellas. Les agradezco a todos enormemente la participación y espero de que este sea un espacio de intercambio muy rico y valioso entre todos nosotros. No sé si tienen acceso a la agenda. Yo lo que voy a hacer es ir dándole la palabra a cada uno de los distintos asistentes según nuestra agenda de presentación. Y luego, como les contaban, vamos a habilitar el espacio de discusión. Vamos a comenzar en tal caso, en virtud de quienes se encuentran ya conectados a este espacio, con la presentación de Mariana Arroyo y de Pablo Rafael Parra Cortés, que nos van a explicar acerca del asesor tecnopedagógico, y codiseño de entornos virtuales de enseñanza. Así que les damos las palabras. Muy bien, hola a todos y a todas. Voy a compartir pantalla ahora. Y ustedes me van a decir si se ve completo. Aquí. Ahí está. Perfecto. Bueno, nuestra ponencia se titula, como bien decías, el asesor tecnopedagógico y el codiseño de entornos virtuales de enseñanza. Los autores somos Mariana Arroyo y Pablo Parra Cortés. Para mencionarles, la ponencia la vamos a dividir en dos partes. La primera versa sobre el proceso de virtualización del ENET número 1, que es la escuela en la cual nos desempeñamos como asesores tecnopedagógicos y acompañamos su proceso, ¿no? En este marco, hicimos este trabajo en el marco de la resolución número 0237-2020, que es una resolución rectoral que ya contemplaba resoluciones anteriores que versaban sobre la continuidad pedagógica en entornos virtuales, ¿no? Esta resolución lo que hacía era elevar una propuesta por parte del Departamento de Educación a Distancia de la Universidad Nacional de Catamarca, a la cual pertenecemos, y la cual tiene 3 dependencias, ¿sí? La Escuela de Arqueología, la Escuela Preuniversitaria Fray Mamerto Esquiú y la Escuela ENET número 1, que es una escuela técnica, que es a la cual asistimos con Mariana, ¿sí? En esta resolución aparece por primera vez la figura del asesor tecnopedagógico. Esta figura, a grandes rasgos, va a ser la del actor que va a acompañar a los docentes
en el proceso de construcción y codiseño de sus aulas virtuales, ¿sí? Algunos datos, ahí se volvió, ahí está. Algunos datos de interés es que se lograron construir 482 aulas virtuales a lo largo del año. Recuerden, digamos, todo esto en el proceso, digamos, de la irrupción de la pandemia del COVID-2020, y más o menos para poder contextualizarlo, arrancamos con el trabajo en abril del 2020 y principios de mayo, ¿sí? Fines de abril y principios de mayo. Hasta fin de año, 482 aulas virtuales y aproximadamente 150 docentes, directivos y preceptores asesorados en este proceso, ¿sí? Algunos materiales que hemos producido para este acompañamiento han sido 60 videos publicados en YouTube, un listado de videotutoriales, 25 imágenes informativas y 20 documentos orientadores que iban ayudando a los docentes a poder introducirse, ¿sí?, en este diseño de sus aulas virtuales. Y ahora sí le doy la palabra a Mariana, que va a hablar directamente sobre el rol del asesor tecnopedagógico. Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Soy Mariana, quien también acompaña en esta tarea a Pablo Paya en la escuela preuniversitaria. Algo importante mencionar es que la escuela preuniversitaria, bueno, la ENEP número 1, no contaba con aulas virtuales y entornos antes de la pandemia. Entonces todo fue un proceso de iniciar desde cero con ellos, ¿no? Entonces, el rol del asesor fue importante porque hemos llevado a cabo las siguientes funciones, entre ellas facilitar, ¿sí?, una serie de orientaciones, de mesas de ayuda y observaciones para que ellos vayan construyendo e insertándose en estos entornos virtuales que para ellos eran extraños, nuevos. Hemos sido observadores participativos de las aulas que iban construyendo, porque antes de pasar a incluir a los alumnos a las aulas virtuales, había que hacer una observación y trabajar sobre la mejora de la misma, sobre todo sobre la interfaz que se le proponía. Hemos sido gestores, ya que no solamente observábamos, ayudábamos, sino también que hacíamos relevamiento de datos para generar informes mensualmente de cómo íbamos avanzando con la creación y virtualización de la escuela, y también administrábamos los usuarios. Y por último, una de las funciones que consideramos más importantes fue la de codiseñadores, porque hemos participado desde el inicio en la construcción de la propuesta formativa en estos entornos virtuales. ¿De qué trata el codiseño? El codiseño nosotros lo hemos trabajado desde 4 fases. Antes de que los profesores puedan dotar a estos entornos virtuales que eran las aulas de sus propuestas formativas, ellos ya contaban con un aula modelo, que es decir, un prediseño inicial que les proponían los componentes que debería tener su propuesta formativa. Luego venía propiamente el diseño del EVA, es decir, el EVA en términos de lo que ellos iban a proponer en el aula virtual desde su propuesta formativa. Luego, un diseño colaborativo donde no solamente participamos nosotros, los docentes, sino también el equipo de conducción de la institución, generando algunas orientaciones institucionales sobre qué propuestas formativas se tenían que llevar a cabo en el entorno, adaptándola a lo que eran los niveles de la institución. Y por último, el codiseño, donde ahí sí hemos tenido un rol activo con Pablo, porque hemos generado una serie de mediadores y orientaciones didácticas y tecnológicas para que esa propuesta formativa no sea una migración de la presencialidad a la virtualidad, sino que se adapte a las lógicas de los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Entonces, desde ese lugar se trabajó el codiseño. Obviamente que se pusieron en juego otras cuestiones también, entre ellas dificultades y fortalezas, pero bueno, por los tiempos no podemos ahondar en eso. Igualmente estamos a la espera de las consultas, las preguntas que se puedan generar. Gracias. Bueno, muchas gracias Mariana y Pablo por haber cumplido también con los tiempos. Estamos así, súper rápido. Vamos a pasar entonces ahora a la siguiente presentación. Nos va a exponer Carmen Burgos, que va a exponer sobre creatividad para la investigación social. Así que Carmen, si estás por allí, te damos el espacio para que puedas comenzar tu presentación.
Acá estoy, escuché mi nombre, me toca a mí. Sí, te toca a ti. Es que me dijeron número 5 y acabo de ver el número 2, 3. Hay algunos ausentes, por eso estamos siguiendo el orden de presentación según Ya, los que estamos ok. presentes en la sala. Disculpe, que justo estaba entre que atiendo acá y atiendo allá, por eso que estaba media... No hay Ya, problema. para no pasarnos del tiempo entonces, voy a compartir pantalla. Y ahí creo que pueden ver. ¿Se ve lo que estoy presentando acá? Oh, ahí desapareció. Ya. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, sí, se Ya. ve. Bueno, lo que yo quería presentarles es una investigación, es una posición más que nada frente a la investigación de creatividad para la investigación social. No es una investigación precisamente tal, sin embargo, es un acercamiento, es un ejercicio investigativo para poder identificar de qué forma los investigadores sociales, en este caso los pedagogos, que fue el ejercicio que hice, ¿cierto? De tanto de colegios como de universidad, reconocen a la creatividad y dónde la están ubicando, porque como bien se ve aquí en este dibujito, que lo tomé prestado de Jessica Cabrera, que es una gran investigadora de creatividad chilena que vive en España y que hace poquito estuvo en el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales y Educación de la Universidad de Atacama, al cual yo pertenezco, que se me olvidó presentarme. Estuvimos hablando de creatividad también, ¿ya? Entonces tomé de su presentación este dibujo que lo encontré fantástico porque nos está diciendo qué es la creatividad, quién es creativo, cómo se mide la creatividad, cómo se produce la creatividad, cómo se estimula, dónde se encuentra más o menos. Eso era como el ámbito de conceptualización y de preguntas que yo quería recoger de estos profesores, ¿ya? Ahora, claramente estas preguntas tan incisivas como ¿qué es creatividad? Estuvieron un poco, digamos, inmersas en otro tipo de preguntas que son como, por ejemplo, ¿considera que las actividades con que enseña son creativas? Porque luego de esto, en la respuesta, yo iba a ir deduciendo o infiriendo este tipo de preguntas que son un poco más generales, ¿ya? El trabajo cotidiano de aula, que incorpora una mirada situada sobre el valor de la cultura local y las actividades culturales que se realizan en la región, siente que sus estudiantes consideran el arte y la cultura como parte de su identidad, considera que realizar la articulación teórico-conceptual con elementos estéticos es un ejercicio particular que cuesta incorporar en el ejercicio docente. Cultura es todo aquello que nos rodea y además es todo aquello que se establece en una identidad. Disfrutamos en las exposiciones y acciones que ayudan a la justicia social. Arte es todo aquello realizado con las manos o con un sentido estético. Y ahí un poquito más larga la pregunta. ¿Considera que la creatividad se puede medir? ¿Creatividad social se puede estimular con arte? ¿Creatividad social es entendida como una posibilidad de avanzar en la transformación? Lo plantea así a 78 personas que fueron la muestra de esta investigación, de nuevo, de este ejercicio, digamos, de acercamiento, como la primera approach a la investigación, ya para poder partir desde algún punto. Y estos 78 sujetos, ¿cómo se llama? Como les dije, estaban constituidos por distintos, todos eran profesores. ¿Cuál era el criterio, digamos, de inclusión? No es que fueran profesores de cualquier cosa, tenían que ser de artes visuales o de tecnología, y además tenían que tener, digamos, una relación con el arte, ¿ya? No es que fuesen cualquier profesor ni de matemática ni de lenguaje. Entonces eso era relevante, porque aquí lo que teníamos en la muestra es que habían profesores de educación básica, de universidad, etc. Ya, con estas preguntas se realizaron los datos descriptivos, ¿cierto? Que fueron aquí que saqué la media, la deviación estándar, y digamos, los reactivos fueron del 1 al 4, como casi siempre, nunca, etc., como escala Likert, ¿ya? Después de que se obtuvo esta escala Likert, aquí dice, con las preguntas se realizaron, ya dispuestos, se insta a un grupo de discusión al cual asisten menos profesores, porque de los 78 de la muestra,
acudieron para contrastar esto que yo saqué como muy cuantitativamente, digamos, en el análisis, para contrastarlo con un enfoque cualitativo, que se supone que la investigación es cualitativa, solamente tiene análisis mixto. Hice un grupo de discusión, y al ser en Zoom, logré que fueran 65 personas. Con estos datos, con estos resultados que yo obtuve, digamos como que se redujo a ciertos conceptos específicos, o como que se dotó de significado la palabra de creatividad social, y eso lo puse en discusión. Y ahí en la discusión, lo que sacamos como conclusión es que apuntan a que el sujeto curricular, que en este caso somos todos los profesores, los docentes, los estudiantes, etcétera, desde la conciencia aporte al desarrollo transversales, los transversales entendidos como este tipo de creatividad, imaginación, inclusión, ¿cierto? Todo esto son transversales a un currículum, digamos, innovador, creativo, que están contenidas en la acción creativa, o sea, en una acción del docente, en la creatividad para la investigación social. Es decir, que nosotros como docentes, al ser investigadores de nuestro campo, tenemos que dotar a esta acción que tenemos de creatividad, ¿ya? Con el objetivo de avanzar hacia un proceso con tendencia de cambio, la inclusión del arte, la cultura y los elementos locales, es decir, la pertinencia situada, histórica, aumentaría la capacidad de integrar temas transpersonales para los profesores, aumentar la participación de la creatividad personal, digamos, como docente, mi experiencia, mi vivencia, pero además transponerla al estudiante desde lo bioepistémico, o sea, desde mi biografía, construir epistemologías nuevas para la comprensión de estrategias creativas, generando ideas valiosas en un contexto que necesita eticidad, tomando en consideración la ética, que requiere estrategias sostenibles y amigables con el medio ambiente, potenciar la capacidad de transformarse y colocar con el proyecto de transformación social, provocar la adaptabilidad con sentido en el otro y en la diversidad y la multiculturalidad, promover el arte para la justicia social. Pasa que me cuesta un poquito estas palabras muy largas, muy compuestas, pero en el fondo lo que yo recabé con este acercamiento fue que lo más relevante que hemos de considerar para la creatividad social es la conciencia de la otredad y también la conciencia de que mis vivencias y experiencias son relevantes al momento de intervenir, de innovar, de proponer alguna estrategia didáctica. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes en esta ocasión y agradecerles de nuevo por este 9º congreso que yo he estado desde el número 1, he estado asistiendo sin parar. Así es que en el primero fui presencial, después creo que de nuevo fui presencial y ya ahora obviamente que no, pero también agradecerles que siempre estén ahí y cada vez mejorando todo esto con la plataforma. He encontrado que desde el año pasado ha sido genial la forma como lo han solucionado. Así es que nada más que felicitarlos y agradecerle a todos los que están acá presentes. Bueno, gracias Carmen por tu presentación, muy interesante como siempre. Les pedimos a todos estén siempre atentos al chat, en donde María Paz, nuestra moderadora, nos va a avisar cuando estamos ahí culminando el tiempo de exposición. Vamos a darle paso entonces ahora a nuestra colega Verónica Talarico, que nos va a presentar la siguiente ponencia: Estrés en el aula, reconocer mi universo interpretativo para aprender a responder con habilidades ante las circunstancias. Así que Verónica, te damos el espacio. Bueno, muchas gracias, buenos días. Yo, para empezar, quiero compartir con ustedes una frase, que es esta, que de alguna manera tiene que ver con todo lo que vamos a ver ahora. En este mundo no hay circunstancias desalentadoras, sino gente que se desalienta por las circunstancias. Lo que vamos a poner ahora el foco es en nuestra capacidad de gestionar las situaciones según nuestra propia manera de observar e interpretar, para intervenir de una manera más saludable en lo que nos pasa, tanto dentro como fuera del aula.
Asociamos en general al estrés con la vida agitada de los adultos y sus preocupaciones cotidianas. Pero los estudiantes, sean niños, jóvenes o adolescentes, también se estresan, ya sea por los resultados académicos que deberían lograr, como por las situaciones personales que viven a diario, ya sea en sus ámbitos individual, familiar, social y escolar. Puede pasar que las exigencias y expectativas les puedan resultar excesivas, y su manera de responder a esa presión tiene efectos en la mente, el cerebro y el cuerpo, lo que puede interferir en sus procesos de aprendizaje. La frustración, la impotencia, la insatisfacción, los pone de frente a una serie de riesgos como puede ser el bajo rendimiento escolar, la violencia, las relaciones conflictivas y el abandono de los estudios, también enfermedades, adicciones, diversas conductas autodestructivas, la ansiedad, la depresión, que pueden tener efectos no deseados, no solo en su desarrollo presente, sino también con riesgos para su futuro. Ahora bien, ¿qué es el estrés? De que esto, digamos, es el tema de esta ponencia. El estrés, para poder comprenderlo, es importante que primero nos veamos por los seres biológicos que somos. Nosotros somos mamíferos de la especie humana. Y el estrés es un fenómeno que, si bien forma parte de nuestra vida cotidiana, tiene un rol que es funcional. Y es una respuesta biológica, evolutiva, adaptativa, de emergencia y de corta duración. Y lo importante es que esta respuesta es la que nos mantiene, digamos, a salvo de lo que serían las amenazas físicas. Pero se recrea, ante determinadas circunstancias, el mismo mecanismo arcaico que es el que actuaba nuestro antepasado primitivo en la lucha por la supervivencia diaria. Y esta palabra supervivencia es fundamental. ¿Por qué? Porque ante las distintas circunstancias que nos tocan vivir, si las interpretamos como difíciles o potencialmente peligrosas y que están fuera de nuestro control, estaríamos de frente a una situación de supervivencia. Entonces, automáticamente se prepara el cuerpo para poder hacer una acción limitada que es de lucha, huida o parálisis. El estrés impacta en la tríada, como ya vimos, mente, cerebro y cuerpo. Y lo hace a través de generar una química particular que va a parar, digamos, al torrente sanguíneo, que cuando se hace crónico trae como consecuencia un impacto no solo en la salud psicofísica de cada uno de nosotros, sino también en nuestras relaciones y en nuestro rendimiento. Hoy, gracias a los avances de la ciencia, se sabe que el cerebro de un ser humano alcanza su mayor grado de desarrollo alrededor de los 30 años. Y esto lo que involucra es una parte de la corteza prefrontal que implica tanto la empatía como la toma de decisiones. Entonces, ¿cuál es el sentido de ejercer presión constante sobre aquellas personas que todavía no pueden lidiar saludablemente con todos los recursos y procesos cerebrales biológicos que sí tiene un adulto? Entonces, desde nuestro lugar, es importante que nos mantengamos actualizados y también nos capacitemos en los que son los procesos biológicos, no solamente los procesos pedagógicos y sociales que atraviesa un estudiante, porque de esta manera vamos a poder generar y abrir y fomentar espacios de escucha, reflexión y acción que estén centrados en la persona y que no favorezcan la presión y la tensión no saludable. Al contrario,
que propicien entornos de aprendizaje seguros y serenos. De esta manera, los estudiantes van a poder ampliar sus modelos interpretativos, sobre todo con lo que tiene que ver con el logro, el éxito y la satisfacción personal. Desarrollar una mirada más posibilitante acerca de las circunstancias que lo atraviesan y adquirir habilidades para poder responder de una manera más positiva a los desafíos y a lo que les pasa. De esta manera van a poder contar con una mayor capacidad de, primero, reconocer cuáles son sus juicios y creencias limitantes, para después poder tener la libertad de poder expresarlos, y de esa manera ampliar las miradas, de esa manera poder crecer, poder cambiar, y lograr una mayor asertividad en su hacer, no solo en este presente, sino también en el futuro, que es de que eso se trata, ¿no? De poder crear y generar una semillita para estos seres humanos, para que en un futuro puedan tener mayores herramientas y posibilidades de acción y de relación. Bueno, les agradezco por haberme escuchado, y bueno, creo que cumplí con el horario. Impecable, el horario. Gracias a todos por el esfuerzo de ajustarse a nuestros tiempos. Vamos ahora a darle el espacio a nuestro colega Leandro Ibáñez, que va a presentar su ponencia acerca de la planificación didáctica, un abordaje para la inclusión educativa en el nivel superior. Leandro, te damos el espacio. Hola Esteban, muchas gracias a todos por participar y bueno, por acompañarnos en este lindo espacio. Bueno, como me presentaba Esteban, yo soy profe de la casa de la Universidad de Palermo. Específicamente doy la materia de Introducción al Lenguaje Visual en las carreras de diseño gráfico, fotografía, diseño de interiores y otras relacionadas también con de la Facultad de Diseño y Comunicación. Quiero presentar... Se ve bien ahí, ¿no? Perfecto. Voy a checar un poquito. Ahí va. Bueno, esta pequeña investigación que realicé, que la realicé también en el marco de la cátedra y de Introducción a la Didáctica, una cátedra que también se ofrece a los profesores de la Universidad de Palermo. Tiene que ver en particular con una planificación, pero pensada desde un abordaje en inclusión educativa. Para esto yo tomo dos puntos importantes. El primer punto, que tiene que ver con qué es la educación inclusiva en el sistema superior, el sistema del nivel superior. Y segundo, cómo la podemos plantear a partir de una planificación. Lo interesante es que en nuestro país, en Argentina, tenemos mucha normativa que habla sobre inclusión educativa o educación inclusiva, ¿no? Depende de cada normativa. Particularmente en la Ley de Educación Federal, la 26.206, en diferentes momentos, y hay un capítulo en particular que habla sobre inclusión educativa. Lo interesante, que si bien después en la Ley 25.573, que es de educación superior, al ser un nivel formativo no obligatorio, está bastante dado al azar la cuestión de cómo incluir a nuestros estudiantes en los niveles de formación, ya sea técnica o superior. En relación a esto también, el marco que nos acompaña para poder pensar en inclusión educativa es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la adhesión que toma la Argentina a esta convención, y por último la jerarquía que tiene a nivel constitucional para nuestro país. Entonces, en ese nivel es interesante cómo hay algunas leyes que acompañan y obligan al Estado y a los diferentes niveles formativos en pensar una inclusión para todos y todas, pero a su vez, siendo el nivel superior y el nivel universitario un nivel no obligatorio, queda bastante como azaroso en relación a lo que puedan hacer cada una de estas casas de estudio con sus estudiantes.
Entonces, a partir de este planteo, a mí lo que me interesó pensar es, bueno, ¿qué es pensar una diversidad en la universidad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de aulas heterogéneas? ¿Cuál es el enfoque que podríamos nosotros como profesionales de educación darle a estas aulas heterogéneas? ¿Y qué mitos son los que obstaculizan esta enseñanza superior? Y en este punto en particular, hay algo que me parece que está bueno poder recalcar, que tiene que ver que muchas veces en este nivel, en el nivel superior, entendemos que toda la responsabilidad es del docente, pero particularmente del docente no desde una mirada didáctica, sino del docente como un referente de un saber, pero sin un enfoque didáctico. También se pone todo el eje de la responsabilidad en los estudiantes, ¿no? Digo, siendo muy responsables ellos de su estudio, sin tener en cuenta la diversidad con la que llegan muchas veces a este nivel en particular. Y por último, que el nivel universitario y el nivel superior, nuevamente, al no ser obligatorio, muchas veces tiende a ser un filtro social en relación a las posibilidades de cada uno de los ciudadanos y cómo deben atender a sus propias responsabilidades educativas. Bueno, pero por otro lado, digo, más allá de estos mitos en particular, lo interesante es que en nuestras aulas, nuestros estudiantes vienen con una diversidad cultural, socioeconómica, tal vez con diferentes niveles de aprendizaje o modos de aprendizaje, diferentes trayectorias escolares en relación a sus aprendizajes, y muchas de esas cosas no son tenidas en cuenta por nosotros en el momento que nos encontramos en un aula con 30 estudiantes, o a veces más, que quieren aprender o que quieren ingresar o que están ingresando en este nivel superior. Bueno, entonces, ahí lo que yo propongo, a partir de la lectura de ciertos autores, es cómo pensar esta planificación siempre abordando la diversidad de nuestros estudiantes. Si bien el seguimiento uno a uno a veces se hace muy dificultoso porque tenemos gran cantidad, podemos pensar en objetivos que sean amplios para todos, que respondan no solamente al contenido curricular de la asignatura, sino también teniendo en cuenta los intereses y las procedencias y las trayectorias escolares con los que viene cada uno de nuestros estudiantes, para lo cual, por supuesto, ahí la evaluación diagnóstica es fundamental. En relación a los contenidos y las actividades, poder pensarlos en el marco de no solamente desde la clase expositiva, sino también pensando en diferentes niveles de actividades, con diferentes niveles de dificultades, que atiendan nuevamente a esta primera evaluación diagnóstica, teniendo en cuenta las trayectorias de cada uno de estos estudiantes, y acceder y darles acceso a materiales y recursos también con diferentes niveles de accesibilidad. No solamente quedarnos en la lectura, sino también poder trabajar otro tipo de prácticas, el trabajo colaborativo, el trabajo por proyectos, la relación entre la escucha, la vista, la lectura y lo corporal, porque de esta manera vamos a poder tener acceso a cada uno de ellos de diversas maneras, ¿no? Y cada uno de estos estudiantes va a poder acceder al material mediante el cual llevan sus aprendizajes, también de las maneras en que requieran sus propios conocimientos. Y por último, siempre pensando una evaluación que tiene que ver en el marco de una evaluación contextualizada, ¿no? Digo, pensando en la realidad que yo tengo en el aula, en esta realidad heteróclita que voy a encontrarme, que me encuentro día a día, bueno, ¿cómo puedo evaluar y viendo estos aprendizajes sin dejar a nadie por fuera? Por último, lo interesante, y esto tiene que ver un poco más con el marco de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, tiene que ver con el trabajo en ciclo de asignatura, ¿no? Que muchas veces, que en todas las materias, este ciclo se ordena o tiene un eje integrador a partir de un proyecto, ¿sí? Un proyecto disciplinar que da cuenta de esos aprendizajes en diferentes momentos y etapas. Bueno, muchas veces este tipo de proyecto, que en otros espacios universitarios o de escolaridad se llama aprendizaje basado en proyectos, puede ser un punto fundamental para atender a esta diversidad, teniendo en cuenta estos objetivos, estos contenidos y estos diferentes modos de aprendizajes, respetando siempre las trayectorias de nuestros estudiantes.
Muchas gracias. Muy bien, Leandro. Muchas gracias también por la presentación. Vieron que es un desafío decir algo en 5 minutos. Agradezco a todos el cumplimiento de esto. Y ahora me toca a mí, así que les voy a contar un poquitito acerca de mi presentación, que está titulada Las nuevas generaciones y el uso de la tecnología. Yo les cuento, soy docente de la casa, pero en realidad lo que voy a presentar ahora es el resultado de un proyecto de investigación trienal que desempeño dentro del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Argentina de la Empresa, de la cual soy investigador principal, y en donde trabajamos una línea de trabajo que son las generaciones históricas. Mi formación de grado es sociólogo y por lo tanto el enfoque que se toma en esta investigación es justamente la tradición de los estudios generacionales, que ahora se han puesto muy de moda, pero que en el campo de la sociología tienen les diría, una tradición, ¿no? Iniciada por Karl Mannheim ya en la década del 30, Ortega y Gasset y muchos otros autores han trabajado a la categoría conceptual generación histórica como una categoría que nos permite pensar el comportamiento, ¿no? Fundamentalmente como también un conjunto de actitudes psicosociales de un cierto colectivo social, básicamente dado por los que serían los años de nacimiento, ¿no? Las cortes, pero que en realidad en el campo de la sociología no es tan preocupante, ¿no? O no nos interesa tanto los años en donde la gente nace, sino más bien cómo cierta experiencia social, ¿no? De internalización del mundo social objetivo a partir de lo que se llama la socialización, en realidad van conformando en estos colectivos sociales una suerte de, justamente, ¿no? Internalización subjetiva que conforma un cierto yo, y en virtud de eso se pueden expresar actitudes, comportamientos, ¿no? Y se manifiestan creencias y demás. En virtud de eso, calculo que ustedes habrán escuchado hablar acerca de los famosos centennials o generación Z, una generación histórica que en general se la ubica a partir de los nacidos de 1995 en adelante, en donde según la literatura hay toda una cantidad de características que se privilegian en estos sujetos. Una literatura que por otro lado también vieron un fuerte corte, ¿no? Yo diría que no da cuenta de un conjunto de heterogeneidades que se pueden manifestar dentro de las propias generaciones históricas, ¿no? Hay como una suerte de simplificación de cómo son los zetas, y esto tiene que ver muchas veces con qué, con que cuando se realiza esa investigación empírica, no se toman en cuenta otras condiciones que afectan la identificación. Entonces, en general, vieron en nuestra línea de trabajo en el Instituto de Investigaciones, trabajamos mucho más desde la categoría identificación generacional, más que la propia categoría de generación histórica, ¿no? Porque ahí reconocemos de que hay un conjunto de otros factores, como puede ser la clase social, el género, la localización espacial de estos sujetos que van a afectar claramente sus actitudes, ideas, creencias y en última instancia su comportamiento social. En virtud de eso nosotros estamos desarrollando una investigación que obviamente tiene un cierto recorte. Después yo tengo un montón de datos empíricos, pero no tengo tiempo para presentárselos, pero sí en tal caso contarles un poquitito algunas cuestiones interesantes, ¿no? Tal vez una de las tensiones más interesantes con relación a la apropiación de tecnología. Vieron, siempre se afirma de que los miembros de la generación Z son los famosos nativos digitales y que en virtud de eso saben hacer una utilización de la tecnología tal vez muy distinta a la que hacían las generaciones previas. Esto en cierta medida es así, aunque no es del todo así. Es decir, la apropiación de tecnología que hacen los Z en general está obviamente acotada a un determinado tipo de dispositivo y un determinado tipo, ¿no? De mediación tecnológica, principalmente redes sociales, pero no, por ejemplo, lo que tiene que ver con la apropiación o el conocimiento, vieron, de sistemas informáticos que, por ejemplo, le permitan realizar la resolución habitual de actividades, como por ejemplo, vieron, un adecuado uso de un procesador de texto o de un programa de presentaciones y demás.
Y todo esto además afectado radicalmente por algunas de las cuestiones que recién decía Leandro, que me traían a colación algunas de las cuestiones que nosotros discutimos, ¿no? Que es que toda esta suerte de apropiación de la tecnología también se ve afectada básicamente por la llamada inclusión digital. Es decir, no todos los Zetas tienen la misma accesibilidad a la tecnología a pesar de lo que habitualmente vieron en la literatura aparece. En virtud de eso, me queda 30 segundos, en virtud de eso, en realidad lo que estamos investigando es justamente cuáles son los usos de la tecnología que hacen las generaciones, cuál es la representación social del uso de la tecnología dentro del ámbito áulico, es decir, qué consideran los Zetas que el espacio de formación universitaria tendría que promover como herramientas tecnológicas que favorezcan los aprendizajes, y ahí hay realmente datos, algunos que sorprenden, incluso más en este contexto vieron de virtualidad o remotosidad forzada, ¿no? En términos de medidas sanitarias pandémicas. Por ejemplo, de que los Z privilegian el trabajo cara a cara en el espacio áulico, algo que tal vez uno de primera mano podría creer de que no, de que en realidad privilegian la virtualidad, no es tan así, privilegian el trabajo áulico y sí privilegian la utilización de un conjunto de herramientas no tradicionales tecnológicas como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Después, en tal caso, para el que esté interesado, les comparto resultados de la investigación a través de informes técnicos o publicaciones que hemos ido realizando durante este periodo. Pero tengo que cumplir, vieron, el propio tiempo, porque si no, estaría siendo injusto. Así que bueno, les agradezco a todos. Vamos ahora a presentar la ponencia de Martiniano Blescher, que nos va a contar acerca del nomadismo en la investigación educativa, transformaciones en pandemia. Así que Martiniano, el espacio es tuyo. Sí, buenos días. Bueno, mi nombre es Martiniano Blescher. Yo por algunos motivos de esta conexión, yo no los veo, así que bueno, pero bueno, por lo menos ustedes sí, es lo importante ahora. Por un lado, la presentación tiene que ver un poco con una línea de investigación. Yo pertenezco al Instituto de Enseñanza Superior de Paraná, dentro de ese instituto a la carrera de Educación Física. Y desde el año 2018 estamos trabajando, yo coordino un equipo de investigación, donde venimos trabajando una línea que la denominamos Género, Educación Física y Construcción de Masculinidades, en distintos ámbitos, principalmente la educación formal, y orientando un poco el trabajo hacia distintas derivas que se van sucediendo. En la actualidad estamos trabajando sobre una línea del deporte, ¿no? Especialmente deporte de conjunto y trayectorias deportivas de los estudiantes del profesorado, y la que en todo caso voy a mencionar tiene que ver con la construcción de clases mixtas, ¿no? Dentro del profesorado en las dinámicas disciplinares, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Nosotros en el 2019 lo presentamos atendiendo a una cierta normalidad, ¿no? Durante el ciclo 2020. Nos encontramos con, bueno, la situación de la pandemia, y eso obligó a muchas modificaciones en el ámbito organizacional, pedagógico, etcétera, y también nosotros en el ámbito de la investigación, ¿no? Ya que por un lado habíamos pretendido hacer entrevistas, ¿no? En profundidad en la línea de la construcción de estas historias de vida, y por otro lado habíamos pensado hacer grupo de discusión. Y bueno, a través de esto empezamos a decidir qué es lo que hacíamos, ¿no? Y bueno, y ahí aparece la idea del nomadismo. No el nomadismo en el sentido habitual, donde se lo toma como aquel que se traslada, se va, se modifica, sino justamente en el sentido que lo utiliza Deleuze, que toma a Tony B., ¿no? que es un historiador que trabaja mucho sobre las comunidades, y en todo caso las comunidades mongoles, ¿no?
que en todo caso él lo plantea diferente. Dice, no, en verdad el nómada no es el que se va, ¿no? Sino es el que decide quedarse, el que decide permanecer y buscar otras estrategias dentro, ¿no?, de lo que tiene, ¿no? Él habla de que, bueno, los mongoles, por ejemplo, deciden permanecer en la estepa, ¿no? Ahora bien, ¿cómo hacemos dentro de la estepa poder movilizarnos o modificar las circunstancias que tenemos alrededor para poder sobrevivir? Bueno, de alguna manera nosotros pretendimos hacer eso, ¿no? Ya sea, por un lado, dentro de la dinámica de las nuevas tecnologías, ¿no? Poder hacer entrevistas vía Meet o los grupos de, educación, de discusión vía Meet o vía wiki también, ¿no? Poder hacer documentos colaborativos a partir de situaciones tanto reales como ficcionales para poner en debate. Y bueno, un poco esta idea nos llevó a poder pensar y repensar no solamente los procesos de investigación en general, sino también nuestros propios procesos, ¿no? O sea, cómo accedíamos de alguna manera a estos encuentros, ¿no? En esta lógica de una nueva intimidad, ¿no? Esto es lo que acá comentaba, esta idea del cara a cara, que hoy por hoy se había perdido, ¿no? Porque justamente la razón básica de la educación formal tiene que ver con la presencialidad, ¿no? Una presencialidad que ahora ya no estaba. Entonces teníamos que buscar algunos mecanismos, ¿no?, como para que no solamente obtener ciertos datos fiables, sino que ese encuentro sea realmente significativo, ¿no? Sea significativo no solamente a efectos de la investigación, sino también a efectos también de los sujetos entrevistados, ¿no?, que podían, en este caso, reconstruir sus trayectorias educativas y sus trayectorias formativas, obviamente orientadas a esta lógica de su trayecto dentro de la escolaridad formal en las clases mixtas, y cómo a partir de ahí poder repensar todos estos procesos que se daban dentro de la dinámica del género y que muchas veces las clases mixtas no garantizaban justamente lógicas de igualdad, sino que muchas veces lo que hacían era reproducir órdenes sociales patriarcales o situaciones desventajosas, especialmente de mujeres en el ámbito, en este caso, de la educación física. Bueno, así que ya estamos en el tiempo. Bueno, les agradezco. Bueno, gracias Martiniano, interesantísima la presentación. Vamos a darle espacio ahora a Beatriz Lorena Caicedo Guevara, que nos va a presentar su ponencia acerca de reflexionando la formación docente en tiempos de pandemia, los microMOOC desde la estrategia de aprendizaje colaborativo COI. Te escuchamos, Beatriz. Un abrazo enorme para la Universidad de Palermo en Buenos Aires, Argentina. Abrazos grandes y agradecimientos por que la Corporación Universitaria Minuto de Dios sea parte de estos procesos de innovación, de creatividad que se viene trabajando. Pues por primera vez estoy con ustedes dando a conocer cuáles han sido esos hallazgos desde la tesis doctoral Gerencia y Política Educativa, porque la tesis doctoral se enmarcó en hablar y reflexionar la formación docente. Y qué bueno reflexionarla en estos tiempos de pandemia y ahora reflexionarla, estaremos el próximo año reflexionándola en tiempos de post-pandemia, porque ya muchas instituciones educativas ya se encuentran ya en alternancia, en presencialidad. Entonces vamos a seguir reflexionando cómo nos fue en la pandemia y cómo nos está yendo ahora en la pospandemia. ¿Y qué pasó en la pandemia? Entonces, el título de este artículo, que me parece muy bueno, reflexiona la formación docente en los tiempos de pandemia, y una de las estrategias pedagógicas que Beatriz toma es el aprendizaje colaborativo COIL. Es decir, tener invitados especiales de otros países, México, Argentina, Bolivia, para hacerlos parte del trabajo que Beatriz realiza con sus estudiantes desde las diferentes metodologías, desde las diferentes didácticas y desde la diferente epistemología del conocimiento.
Por eso, un autor importante que me inspira y siempre me ha inspirado para todo esto de la formación docente es Rousseau. Rousseau, este pedagogo europeo que dice claramente que el que llegue a comprender el ciclo de la educación, incluyendo esas fases, esas críticas, esos estados, sabrá entender entonces cómo viene siendo el proceso de la formación docente, porque la formación docente es un proceso inacabado. Siempre tenemos que estar en continua reflexión, siempre tenemos que estar innovando, siempre tenemos que estar aprendiendo algo nuevo. En este momento, les decía a mis estudiantes, termino un título profesional, pero ese título con el tiempo va a ir cambiando, ya no va a ser lo mismo. Entonces, eso es la formación docente. No es solamente, dice Rousseau, no es solamente ir a la escuela, ir a estudiar, ir a tener una profesión, sino es innovar, como lo decían aquí los ponentes colegas, es ir más allá de lo que queremos hacer, como lo decía mi querida colega Vero Tallarico, que ya tengo sus datos y estaremos dialogando al respecto. Por eso, en primera instancia, este artículo presenta eso, cómo se reflexiona la formación docente en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, precisamente en el programa de licenciatura en Pedagogía Infantil, porque trabajamos para formar a estos futuros licenciados de la Pedagogía Infantil, cómo ellos llegan a estas niñeces, a estas infancias. Y uno de los segundos inspiradores en todo este cuento mío de la formación docente es el doctor Luis Bernardo Peña, pedagogo, decano de la Facultad de Educación de la Pontificia Javeriana y colombiano. Él habla que un docente que entiende lo que significa la revolución del conocimiento va a estar motivado y naturalmente dispuesto a experimentar nuevas metodologías también desde la tecnología, desde las pedagogías emergentes, porque eso nos tocó ahora en la pandemia, buscar tecnologías, buscar pedagogías emergentes. Por eso también quiero citar a Jordi Ardel, un pedagogo español que nos brindó muchas pedagogías emergentes para cómo comunicarnos con nuestros estudiantes de la educación superior y cómo nuestros estudiantes de la educación superior se están comunicando actualmente desde las pedagogías emergentes con esos niños y esas niñas. Entonces, la metodología, desde Luis Bernardo Peña, este doctor maravilloso colombiano, pues es un efecto transitorio de revolución, de enfoque permanente. Ya tenemos entonces que la formación docente viene entonces a ser un escenario que permite reconocer varias construcciones epistemológicas, como lo decían aquí. La epistemología del conocimiento es permanente. ¿Cómo vamos a lograr transformar desde la epistemología del conocimiento? Beatriz está transformando y evolucionando, ampliando el horizonte del conocimiento desde los micro-MOOC, que ya ahorita les voy a comentar de qué se trata. El otro es que las concepciones de los docentes no van a ser estáticas, sino que cambian en la medida en que el docente y su contexto se transforman. También interesa con particular atención la producción del conocimiento para la formación docente a partir de la recuperación de las formas posibles de ese saber pedagógico. Y finalmente, desarrollar en los estudiantes las competencias pertinentes a la formación integral del profesional licenciado en pedagogía infantil. Por eso, en segunda instancia, quiero ahí mostrarles que se inicie a trabajar con ese trabajo colaborativo COEL, que son los micro-MOOC. ¿Qué son los micro-MOOC? Son tiempos de 1 hora cortos, conversatorios a nivel internacional, donde las docentes en formación, que son mis practicantes, sustentan una propuesta pedagógica innovadora y invitamos a especialistas de Colombia, de Argentina. Ahí pueden ustedes mirar Alicia Alderete en Argentina, el docente Javier Gálvez López de Colombia, un docente Vicente Benavides, creador y fundador de la Casa de la Ciencia y el Juego acá en Colombia.
y que participaron. También está Vilma Cano Ramírez, una docente de la Corporación Minuto de Dios, que puntearon con esos trabajos de los estudiantes y se hace un encuentro, un conversatorio rico y exquisito. A eso se le llama los microMOOC. Y aquí estoy citando también a Francisco Tonucci del año 2015, que habla precisamente de que esa visión educativa desde la formación docente, pues va a una realidad de seguir evolucionando y seguir transformándonos desde las diferentes estrategias metodológicas. Bueno, como resultado se obtuvo el primer microMOOC que se llamó Infancias en tiempos de pandemia, en donde el objetivo pedagógico de esta travesía educativa permitió socializar lo que les venía diciendo, trabajos que tenían que ver con las infancias, cuáles eran los escenarios de práctica que mis estudiantes practicantes venían trabajando, cuáles son esas empresas o esos agentes educativos que aportan al desarrollo integral de las infancias y cómo se ha venido trabajando con estos pequeñitos, con estos chiquiticos. Entonces fue un trabajo maravilloso y lo doy a conocer aquí porque fue un trabajo que nació desde esa formación docente, desde repensar, desde reflexionar esa formación docente. Agradecimiento cordial a la Universidad del Palermo por permitirme en estos 5 minutos dar a conocer este trabajo valioso con la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Muchas gracias. Gracias, Beatriz, por la presentación, interesantísima, como todas. Vamos a compartir ahora la última presentación de esta sesión, que es la de Fabián Maffei, Hola. Que va a presentar sobre ambientes de aprendizaje de la presencialidad propagada en la educación superior. Así que te escuchamos, Fabián. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, en principio agradecerles la participación, un año más, todos los años puedo participar y la verdad que es un gusto. Bueno, en este caso más que nada quería presentar una nueva categorización de presencialidad, un término que hoy día se lo escucha frecuentemente y bueno, ver algunos rasgos distintivos de lo que yo creo debe ser una nueva personalidad. Y eso tiene que ver con que actualmente las trayectorias escolares de las estudiantes, de los estudiantes de educación superior están fuertemente determinadas por nuevas presencialidades, entendidas estas como un constructo en el que convergen diversos rasgos de la sociedad hiperconectada y asociadas a mediaciones y a vínculos con el otro, con la otredad, para la construcción del conocimiento desde la propia idiosincrasia del alumno. Así que bueno, es bastante común relacionar a la presencialidad física con la ocupación física y cognitiva de un espacio cualquiera, ubicado geográficamente en un lugar del planeta, y a la presencialidad virtual con una ocupación cognitiva que produce interacciones con otras personas y otros recursos ubicados en direcciones IP lógicas y que se conectan a través de la cognición. Entonces, a la presencialidad habitualmente se la considera como con ocupación presencial por un lado y a la virtualidad sin ocupación por otro. Se le otorga entonces a la presencialidad y a la virtualidad lógica de funcionamientos diferenciadas y por ende las actividades que se proponen refuerzan el modelo tradicional de enseñanza. Como por ejemplo, se supone que la distancia obstaculiza la interacción. Por lo tanto, en el establecimiento educativo, en el campus urbano, se abordan contenidos en clases magistrales para transmitir saberes y solo se proponen actividades complementarias de reflexión en lo virtual. Y así se desaprovechan las fortalezas de la digitalización, las posibilidades del entorno digital. Búrbules explica que hoy en día la propagación de dispositivos portátiles, de redes inalámbricas, facilita el aprendizaje en cualquier lugar físico y en el momento que sea necesario. En este sentido es frecuente ver que nuestros alumnos, nosotros, llevamos los dispositivos informáticos portables, tablets, teléfonos inteligentes, notebook, netbook, y todos esos dispositivos tienen instalado software de videoconferencia, software de oficina, procesador de texto, planilla de cálculos.
aplicaciones web educativas y de diversas índoles. Entonces, como vemos, esa propagación de una sociedad hiperconectada permite que la clásica modalidad presencial de una clase no implique una determinada y una única presencialidad. La presencialidad propagada es una propuesta que aglutina ambas presencialidades, la física y la virtual. Es de acceso ubicuo y supera la barrera de la distancia. Y además se propone como la más adecuada, la actual, en este escenario bimodal, que evidentemente se nos presenta para el presente y para el futuro, en el cual se necesitan superar las definiciones rígidas de verificar que se asocia a una presencialidad para cada escenario y para cada ambiente. La presencialidad es una en todos los ambientes, en todos los escenarios, y la presencialidad propagada que propongo, bueno, se hace presente en todas sus formas en un ambiente propagado. Entonces, en ese ambiente propagado se fortalecen las nuevas formas de consumo que son propias de esta era hiperconectada, y que están caracterizadas fundamentalmente porque hay una ausencia de límites entre lo que se llama fuera de línea y en línea. Eso ya prácticamente desapareció. Y eso da paso, a su vez, a una alfabetización transmedia. Entonces, los ambientes propagados hacen foco en aprendizajes inclusivos en todos los entornos y que supera el antagonismo de la presencialidad física o la virtualidad. Así que pensar en procesos de aprendizajes inclusivos implica pensar en 3 entornos integrados y propagados. El EFA, que sería el entorno físico de aprendizaje, que está en el campus urbano, en la sede institucional, el EVA, en el clásico entorno virtual de aprendizaje, y el PLE, que es el entorno personal de aprendizaje. Esos 3 entornos van a complementar el ambiente. Esta presentación, bueno, debido a la cuestión de tiempo no pudimos explayarnos más, pero esta presentación intenta invitar a pensar en nuevas líneas de investigación que pueden aportar otras aristas que enriquezcan y que fortalezcan la categoría propuesta de ambientes propagados. Así que, bueno, quedan invitados a este desafío de nuevas propuestas en este sentido. Bueno, Fabián, muchas gracias por tu presentación. Súper interesante. Bueno, mis estimados colegas, creo que ya no nos quedan más participantes que vayan a presentar. Así que ahora sí tenemos un espacio para que podamos conversar, para que podamos discutir, para que podamos interrogarnos en caso de que haya quedado algún tipo de consulta, de inquietud. Entonces, simplemente por una cuestión tal vez de orden, en el caso de que exista eso, les propongo, vieron ahí abajo en la barra de herramientas tienen una manito, raise hand, para que puedan señalar quién tiene intenciones de poder hacer alguna intervención, y en tal caso la vamos coordinando y moderando de esa manera. Así que queda espacio ahora, tenemos un ratito, como para poder discutir y conversar. Ahí Leandro levantó la manito, así que Leandro. Gracias, Esteban. No, a mí me parecía interesante, bueno, justo estaba terminando de escuchar la ponencia de Fabián, que hablaba de estos 3 espacios, presencialidad propagada, que como él la llama, y a la vez lo conectaba con lo que los compañeros de Catamarca decían sobre el asistente técnico digital, si no recuerdo mal, acá en Buenos Aires hay una figura también parecida, que se llama facilitador pedagógico digital, en los niveles primarios y medios, no sé, en los niveles universitarios existe esa figura, acá en Ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado, algo que vos mismo decías, Esteban, en esto de, bueno, cómo aprenden las nuevas generaciones, ¿no? Y por supuesto lo pongo en discusión con mi misma ponencia, que es esto de cómo incluimos a todos y a todas en espacios tan distintos. Me parecía interesante como que en particular estas 4 ponencias hablaban un poco de elementos que tienen que ver
con los aprendizajes y con la importancia de cómo generar espacios de aprendizaje para nuestros estudiantes que enriquezcan sus trayectorias, pero que a la vez lo estamos pensando como segmentados. Digo, Fabián lo piensa claramente, cada uno lo pensamos desde nuestras especificidades y nuestras especialidades, pero qué interesante sería poder, de alguna manera, generar proyectos que articulen todo esto, ¿no? Porque digo, pienso en los estudiantes de Fabián, o en la propuesta de Fabián, y a la vez pienso en los míos. Todos mis estudiantes tienen las mismas accesibilidades tecnológicas para poder ser parte de esta presencialidad propagada. Y aunque tengan esa accesibilidad tecnológica, tienen los aprendizajes para poder utilizarlo. Nosotros, docentes, tenemos los aprendizajes para poder llevar a cabo una propuesta tan interesante. Digo, porque yo acuerdo con Fabián esto de que la presencialidad no solamente es estar en un mismo espacio áulico, ¿no? Digo, en un aula como la conocíamos tradicionalmente, sino es estar presente de alguna manera como atento a lo que está sucediendo. Entonces a veces la accesibilidad tecnológica acompaña, a veces la tenemos, pero no tenemos los aprendizajes para poder llevarlas a cabo y explorarla de la mejor manera posible, y ahí la figura del asistente técnico digital en cómo puede acompañar no solamente a los docentes y a las instituciones, sino también a los alumnos. Bueno, no sé, me parece como que en ese sentido, y siempre, bueno, yo lo hago de mi mirada, sepan disculpar, ¿no? Pero desde lo inclusivo, a veces damos por obvio situaciones que no lo son, ¿no? Digo, a veces damos por obvio que todos tenemos los accesos, que todos tenemos los aprendizajes, y esas cosas no suceden necesariamente. Qué interesante poder trabajar en equipo para poder abordar el aprendizaje en todos los niveles, no solamente en el nivel superior o en el medio, a partir de estas múltiples miradas. Sí, interesantísima tu reflexión, Leandro. A ver, Vilma levantó la manito, y luego también Fabián, así que primero Vilma, ¿te parece? Perdón, Esteban. Vilma, ¿podés dejar tu consulta o comentario a través del chat? Perdón que me Claro, es verdad, perdóname, Vilma, porque solamente los asistentes que operan como vedores, podríamos decir, de la comisión pueden comentar a través del chat. Así que esperamos tu intervención ahí en el chat. Fabián, decinos. Sí, acuerdo muchísimo con lo que decía Leandro, y sobre todo por el tema de la inclusión. Por eso yo hablé de que estos ambientes son inclusivos. Contrariamente cuando pensamos en ambiente por separado, la idea es incluir los ambientes y no seguir hablando un lenguaje enmohecido en la universidad, en la escuela, quizás distinto al de la sociedad. Pero yo ahí quisiera, creo por eso es muy importante que sigamos investigando sobre este tema, porque ahí hay un tema que es fundamental, y que es el de las brechas. Castel decía que para él no existe brechas, y mucho menos en lo tecnológico. Las brechas tecnológicas son mínimas. Lo que existe son desigualdades. Y las mismas desigualdades que se dan en la sociedad, se dan también, entonces, en el uso de la tecnología y en el acceso a la tecnología. Entonces, para cortar las desigualdades, creo que ahí es cuando tenemos que trabajar mancomunadamente, Estado y privado, porque las desigualdades se van a dar por conectividad, por acceso a instrumentos, pero también se van a dar por acceso a conocimientos. Entonces es muy importante que haya, por supuesto, un asistente, pero también estos congresos y estas líneas de capacitación, y todas las líneas de capacitación, o muchas, tienen que ir orientadas a cortar esa desigualdad. Porque si lo seguimos tomando como brecha, en realidad lo que estamos haciendo es quedarnos en una posición de que la brecha la debe solucionar otro. En cambio, si lo pensamos como desigualdad, estamos integrando a una nación, a un lugar geográfico, y estamos integrando, repito, Estado y privados. Creo que la desigualdad la podemos superar entre todos. Y el hecho del desconocimiento, de la falta de acceso, ya sea a educación y a contenidos y a dispositivos, tiene que ver con eso. Así que la idea de la presencialidad propagada era que el uso social que hacemos toda la tecnología, porque ahí no hay brechas, creo que la gran mayoría, me parece que la última encuesta de hogares dio el 92%, tenemos acceso a un teléfono celular inteligente. Es decir, ahí tenemos un punto de partida para
que esas desigualdades empiecen a, por lo menos, a tratar de igualar y de incluir. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que, y de hecho creo que a todos que formamos parte de la comunidad educativa, lo que tal vez ya sabíamos se reveló de manera muy concreta en la propia práctica, ¿no? Este contexto de aislamiento, entre comillas, forzado, ¿no? Por la situación de pandemia y demás, reveló en gran medida, ¿no? Y al mismo tiempo creo que destruyó, ¿no? Ciertas creencias que estaban generalizadas de que cualquier persona tenía acceso a la virtualidad, básicamente porque tenía, vieron, este pequeño aparatito. Yo, por ejemplo, soy docente en otras universidades, vieron, universidad pública, una universidad que está, vieron, en el primer cordón del conurbano, en donde obviamente las realidades sociales son probablemente muy distintas a las que tal vez tenemos en estudiantes que tal vez asisten a universidades privadas, aunque también, vieron, en la universidad privada tampoco hay que homogeneizar porque las cosas son bastante más diversas de lo que uno de primera mano podría creer, ¿no? Y me pasaba, y calculo que a ustedes también les habrá pasado, de estudiantes que tal vez me decían, profe, tengo acceso al campus virtual, pero en realidad tengo solamente acceso una vez a la semana porque tengo que movilizarme para un lugar en donde pueda tener conectividad, porque si no, tengo los datos, y si consumo los datos conectándome al campus virtual, entonces tal vez nosotros ofrecíamos un montón de estrategias, ¿no? Que tenía que ver con la clase sincrónica, con esto, con lo otro, y en realidad el estudiante de alguna manera se sentía muy abandonado, ¿no? Pero no es un abandono de que la universidad no provea de herramientas, sino que, como decías un poco, Fabián, ¿no? Hay desigualdades materiales, ¿no? Más de base, que claramente tienen que ser contempladas, porque si no, lo de la inclusión digital termina siendo también como una suerte como de fantasía, ¿no? Bueno, las universidades disponen de estrategias tecnológicas para incorporar a los estudiantes. Sí, hay que también pensar en esos estudiantes y en su capacidad material de poder acceder a esas herramientas, ¿no? E incluso a los procesos formativos, como vos también decías, ¿no? A la correcta apropiación de la herramienta. Es bien interesante. Les quiero compartir, permítanme un segundo, la intervención de Vilma, que la está haciendo a través del chat. Se las voy a leer para poder introducirla en la discusión. Vilma nos cuenta, ¿no? Dice que este tema, ¿no? De la inclusión también hay que pensar en los aspectos de accesibilidad en los diseños de espacios y de contenidos educativos, ¿no? Nos cuenta de que se desempeña como diseñadora de espacios educativos y que a ella le pasa que con la creación de contenidos no hay que pensar solamente en el diseño instruccional, sino en la accesibilidad del usuario. Ella, Vilma, se desempeña en la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, creo que es algo que todos creo podemos compartir, ¿no? Un poco estas preocupaciones. No sé si algún otro colega quiere intercambiar, compartir, consultar. Tenemos un ratito. A mí el tema, perdón, me meto. A mí el tema de Leandro de la inclusión me interesa muchísimo, porque me parece que es un tema fundamental. Esto que venimos trabajando, ¿no? Lo tecnológico claramente es fundamental, pero también las universidades tienen que pensar, ¿no? En procesos de inclusión que, por ejemplo, den el espacio a personas con discapacidad. Les cuento por lo menos una experiencia personal. Durante muchos años me desempeñé como docente en la Universidad Nacional de Quilmes, que trabajábamos en una comisión con la Comisión de Discapacidad. Yo le dictaba lógica a estudiantes no videntes. Y la universidad lo que hacía era disponer justamente de un docente específico que podía desplegar algún tipo de estrategia con el propósito de enseñar lógica formal a estudiantes no videntes, y obviamente la universidad ofrecía todo un conjunto de elementos
que colaboraban en la estrategia, ¿no? Entonces hay una pretensión, por lo menos en el caso este que les cuento, de poder introducir, ¿no? Con todas las especificidades que tenían, ¿no? Porque ahí también dentro de la Comisión de Discapacidad se discutía permanentemente, ¿no? Esta cuestión de si el estudiante con discapacidad se lo introducía bien en el espacio del aula, del resto de los estudiantes, si se hacían espacios específicos y concentrados exclusivamente para ellos en virtud tal vez de las dificultades que pudieran llegar a tener. Y también, ¿no? Y ahí sí faltaría, por lo menos esa era mi evaluación, un proceso de formación, ¿no? Para los propios docentes de poder tener en consideración, ¿vieron? Qué tipo de necesidades especiales tienen estos estudiantes y cómo nosotros podemos colaborar en poder satisfacerlos, ¿no? Hay un montón de cosas que yo aprendí en la práctica, ¿no? Vieron, lamentablemente, a partir de la prueba y el error, por ejemplo, cómo tomar, ¿no? Cómo guiar a mi estudiante no vidente hacia el escritorio, cosas tan sencillas como esas. Vieron de que yo al principio, error mío, lo agarraba al estudiante, ¿no? Y el estudiante me decía, no, profe, usted se tiene que poner delante mío, yo lo tomo a usted, usted me guía. Claro, uno no se pone a pensar en ese momento de que cuando lo agarra a uno es una situación sumamente estremecedora, violenta y demás. Bueno, esas son cosas que uno va aprendiendo, que tal vez ahí se me ocurre que la universidad podría haber colaborado. Bueno, creo que las universidades también están como en un proceso de aprendizaje con relación a eso, ¿no? Sí, ahí Esteban, perdón que te interrumpa, pero dos cosas. Uno de esos mitos que decíamos, que compartí al principio, que tiene que ver con que toda la responsabilidad de los aprendizajes decanta en el estudiante. Ahora le podemos sumar un nuevo mito que tiene que ver que las universidades dan todo lo que es posible en relación al acceso a los campus o a los espacios virtuales, y nuevamente queda en el estudiante ese acceso, si tiene datos, si no tiene datos, si tiene la tecnología que media a la información, o si tiene conexión, etc. O sea, una vez más, el Estado parece propiciar todos los eventos o las instituciones, y queda en el estudiante si puede conectarse o no, ¿no? Digo, bueno, yo te doy todas estas herramientas, vemos qué es lo vos que podés. De hecho, esto se ve mucho en los niveles públicos, sobre todo, después de este casi año y medio, en el que muchas familias no tenían acceso, o tienen un solo dispositivo en la familia, entre 3 hermanitos, o la misma mamá o el papá tenían que trabajar, bueno, y el acceso lo tenían, perdón, la tecnología la tenían, pero el acceso, nadie se acordó que tenían que también pensar en el acceso a ese conocimiento. Y por otro lado, en relación a esto de las comisiones, comisiones en algunas instituciones se llaman comisiones de accesibilidad para personas con discapacidad. Es verdad que por ley en todas las universidades tienen que estar, algunas lo maquillan mejores que otras, realmente son pocas los que lo hacen realmente con compromiso y con profundidad de formación de los estudiantes, del resto de los compañeros, y de los agentes no, de la universidad, quiero decir, no docentes. Y en este sentido, y ya me callo con esto, hay algo interesante de lo que vos decís, Esteban, que nos pasa a todos, que es no preguntamos, ¿no? Digo, damos por hecho qué es lo que necesita esa otra persona. Entonces, en tu caso, bueno, lo agarraste y lo acompañaste con la mejor voluntad. Pero nunca nos ponemos a pensar, bueno, y si le preguntamos, digo si es un tipo de característica del estudiante con discapacidad. Preguntémosle qué es lo que necesita. Entonces, muchas veces ahí, por miedo a hacer sentir mal al otro, o por un tabú de no conversarlo abiertamente, nos equivocamos por querer hacer un bien. Y en ese sentido, sí, esto sí ya es lo último, no pensemos que solamente los estudiantes tienen necesidades educativas especiales. Digo, todos tenemos necesidades educativas especiales porque todos aprendemos diferente. Entonces, digo, los que venimos visuales tal vez somos más, aprendemos más fácilmente con láminas, con imágenes. Los que vienen de corporales, con otro tipo de capacidades. Los que vienen como de una inteligencia más lógico-matemática, entonces pensar un aula accesible o una aula inclusiva es pensar que todos somos diferentes, que todos tenemos diversidades, y que no solamente hay un grupito que necesita un tipo de asistencia, no. Porque si pensamos en nuestras propias trayectorias educativas, seguramente en algunas asignaturas tuvimos más dificultades que en otras tuvimos más facilidad,
y podíamos presentar o no una discapacidad, pero no tenía que ver específicamente con una capacidad o discapacidad física. Totalmente, sí, totalmente. Verónica, levantaste la manito. Sí, justamente iba a decir un poco lo que dijo al final Leandro, ¿no? Para mí creo que el grandísimo desafío en la inclusión es la inclusión de todos, porque justamente cada uno de nosotros venimos con un bagaje interno completamente diferente. Obviamente que esto es lo más difícil, pero sí no podemos dejar de no verlo. Eso es lo que me parece, ¿no? Cuando hablamos de cómo interpretamos, de cómo vemos la realidad, de cómo nos vemos a nosotros, cómo vemos a los otros, ahí también se juegan estas cosas. A veces creemos que estamos dándole espacio a todos y después nos damos cuenta de que no lo estamos haciendo. Muchas veces cuando no existe la escucha, ¿no? Una escucha un poco más empática. Porque si no, es como que todo sería más fácil. Vos hablás de la inclusión en la escuela, digamos, en la universidad, de la gente con discapacidad, y si bien nuestro país yo creo que se considera un país que en cuanto a legislación, legislamos sobre todo. Pero una cosa es la ley y otra cosa es lo que después pasa en la realidad. Porque la inclusión de la discapacidad, al menos por lo que yo sé, porque tengo, digamos, de primera mano experiencias, aún en la escuela primaria y en la escuela secundaria no se está dando como debería darse, ¿no? Ya la universidad es como que sería de todo, digamos, del universo de discapacidad, los que llegan a la universidad es muy acotado, de los que pueden hacer un recorrido universitario. Pero bueno, me parece que está bueno poder traer estos temas sobre la mesa para, bueno, poder cada uno de nosotros, desde nuestra parte también individual, poder aportar algo cuando estamos en acción, ¿no? El Estado podrá hacer o no hacer, las autoridades podrán hacer o no hacer, las instituciones podrán hacer o no hacer, pero también hay una responsabilidad nuestra personal en la tarea que nosotros llevamos a cabo todos los días y en la gente con la que nos relacionamos todos los días, ¿no? De poder verlos, poder escucharlos, y bueno, y poder ver la grandísima diversidad que hay, empezando por nosotros mismos. Gracias, Verónica. Fabián, levantaste la mano. Sí, en coincidencia con esto, a mí me parece que habría que empezar a revisar todo el corpus normativo, porque las reglamentaciones van en contra de todo lo que estamos diciendo. Es decir, nosotros queremos implementar el aprendizaje mezclado, o bimodalidad, o entornos virtuales, pero no sé si el reglamento lo permite eso, porque dice, no sé, 75% de asistencia. ¿Asistencia a dónde? ¿Qué tipo de asistencia? ¿Es lo mismo la asistencia? ¿Qué tipo de asistencia es? A mí en la escuela, ¿acá qué me ponen? ¿Presente o ausente? Entonces, si no renovamos primero en los reglamentos, no innovamos primero desde la norma, va a ser muy difícil que todo esto finalmente llegue a buen término. Es decir, evidentemente hay todo un emergente que va surgiendo desde las bases, pero creo que tiene que haber comisiones y conformarse distintos tipos de comisiones para comenzar urgentemente a reformar los reglamentos. Sí, totalmente. Muy bien. Colegas, ¿alguna otra duda, alguna otra intervención, consulta? Parece que estamos bien. Bueno, a ver, Paz, María Paz, ¿estás por ahí? Sí, estoy por acá. Bueno, buenísimo. ¿Querés contarnos un poco cuál sería la próxima comisión? Para en tal caso informarles a los colegas y ya liberarlos de esta primera comisión de la mañana. Sí, claro. Primero que nada, muchísimas gracias, Esteban, por tu coordinación. Y bueno, a todos los expositores, la verdad que muy interesante. Y sí, los invito a la próxima comisión, que será a las 12:30 horas, Pedagogía e Investigación Interdisciplinar. Sí, les voy a pedir que permanezcan en la sala, los pasaremos a sala de espera y 12:30 comienza. Así que muchísimas gracias a todos.
Bueno, a todos les agradezco muchísimo la participación en esta comisión, realmente un gusto, un placer haber compartido este espacio de reflexión y demás. Seguramente habrán visto, vieron en el espacio del chat, María Paz fue compartiendo la información donde se va a poder ver la grabación de la comisión y después también cómo pueden acceder a la certificación de asistencia al Congreso. Les mando un saludo muy grande. Gracias por haber participado. Muchas gracias a todos y por el Muchas espacio. gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, muchas gracias.